Bueno, iglesia, el título del mensaje el día de hoy es: de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Es una palabra que el Señor habla en las Sagradas Escrituras y que lo debemos tomar para nosotros y que dejemos que el Espíritu Santo nos hable. ¿Por qué será que el Señor habla a la iglesia y escoge este mensaje para el día de hoy, cuando Él mismo declara a través de su palabra y de lo que hoy nos va a entregar? Porque el Señor dice: de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Y quiero que cada uno de nosotros sintamos que estamos lejos de Él, que ese corazón nuestro que le pertenece a Él, que ese corazón íntegro. Y el resultado o la definición de un corazón íntegro es un corazón totalmente completo, no un corazón a medias. Dios quiere que todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma sea y le pertenezca solo a Él aquí en la tierra. Porque obvio, en el cielo, después de cuando Él venga y se lleve a su iglesia y la recoja, es porque aquí demostramos que ese corazón le pertenecía solamente a Él, no pedacitos fracturados, no limosnas, no sobrados, sino todo lo mejor para Él. Y ahí es cuando el Señor, cuando nota que tú y yo no entregamos todo el corazón, es porque ahí Él está sintiendo que estamos lejos de Él. Y estar lejos es el corazón del hombre, el que se aparta y se aleja de Él, ¿ok? Entonces vamos a Mateo 15 y este mensaje lo vamos a iniciar con una pregunta que hicieron en una ocasión. Mateo 15, desde el 1, con una pregunta que le hicieron los fariseos, los maestros de la ley, a nuestro amado Jesús. Y así empezamos. ¿Estamos todos ahí para que leamos junticos? Mateo 15, desde el 1. Iniciamos este mensaje con una pregunta que los fariseos y los maestros de la ley le hicieron a Jesús. Y podemos preguntar hoy: fariseos, maestros de la ley, ay, que es que sí, un día predicaron de eso, pero exactamente ¿qué es un fariseo o un maestro de la ley? Concéntrate, porque a partir de este momento la misma palabra nos va a contar qué es un fariseo y qué es un maestro de la ley y qué sucedía en el tiempo de Jesús, y Jesús qué pensaba y qué piensa, porque la palabra es permanente, es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Qué pensaba en ese tiempo y qué será que todavía piensa o no? Obviamente, porque la palabra es eterna y para siempre y desde siempre. Y dice así: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Llegan donde Él, y recuerde que los fariseos siempre preguntaban a Jesús con la intención en su corazón de mirar qué contestaba, para ver si caía, no sé, como querían verlo caer, o que no tuviera una respuesta sabia, pero siempre se quedaban callados con todas las respuestas sabias que nuestro maestro, nuestro amado Jesús respondía. Y esa fue la pregunta: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen, esa era la tradición a la que se refería, comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y en ese tiempo los maestros de la ley y los fariseos usaban como rito lavarse las manos, pero no era que Jesús no se lavara las manos ni los discípulos para comer. Aquí los maestros de la ley y los fariseos están hablando de un rito que hacían en ese tiempo los fariseos antes de comer, que era un rito donde hacían la actividad, el rito de lavarse las manos, porque sentían en su corazón de que, en su corazón engañoso,
de que al lavarse las manos se purificaban las manos y todo alimento que cogieran o tomaran hacían purificar los alimentos, y esos alimentos, por las manos que se lavaron en el rito, simplemente hacían que cuando lo comieran, pues los alimentos iban a ser santos y puros, y eso llegaba al cuerpo de una manera santa y pura, y de cierta manera podrían pensar que así se hacían más santos porque sus manos, después de hacer el rito, cogían los alimentos. Entonces criticaban a Jesús y a sus discípulos porque no hacían este rito, si había que hacerlo, que según los mandamientos de hombres lo estipulaban y lo marcaron como un rito, porque ellos mismos preguntaron ¿por qué no hacen el rito de lavarse las manos? Y Jesús les contestó, vamos en el 3, y Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Mira la pregunta que le hicieron los fariseos al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan el rito de lavarse las manos, que es una tradición? El rito es una tradición. Y le dice el Señor Jesús, y entonces yo les voy a devolver esa pregunta con otra pregunta: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Al contrario, se las volteó. ¿Por qué por hacer los ritos, por hacer una tradición, ustedes quebrantan los mandamientos? Y vamos a ver la definición de tradición. Cuando el Señor dice, bueno, ¿y ustedes por qué tan rayaditos para cumplir la tradición de lavarse las manos y otro montón? Y por hacer la tradición o hacerle caso a las tradiciones, ustedes se olvidan de cumplir los mandamientos de Dios. Y dice así, la definición de tradición dice: doctrina, ritos y costumbres que se mantienen de generación en generación. Son doctrinas, ritos y costumbres que se vienen arrastrando de generación en generación. Y vamos a hablar de las tradiciones que como personas nos apartan de Dios, iglesia. Podemos ver en estas fiestas que le llama el mundo fiestas de fin de año, en el mes en que estamos, que podemos ver y notar las tradiciones que venimos arrastrando de generación en generación, de familia en familia. Entonces lo que piensan los abuelos y han hecho hasta el día de hoy, los tíos, las hermanas o cualquier persona de la familia, y venimos acostumbrados a tradiciones, y esas tradiciones, desafortunadamente, iglesia, nos apartan de Dios, nos apartan del verdadero propósito. Y en este momento, aunque el Señor estaba hablando en ese tiempo a los fariseos, en este momento la intención es que el Espíritu Santo te haga caer en cuenta a ti qué tan fariseos somos tú y yo delante del Señor por estar arraigados a esas tradiciones y a esas costumbres que nos apartan de Dios. Y si ya lo tenemos en el corazón, es difícil arrancarlo. Si ya lo aceptamos en el corazón, es difícil desarraigar una costumbre que venimos practicando desde hace mucho tiempo. Entonces el Señor hoy nos habla a nosotros y nos dice: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición, a causa de las tradiciones? Y vamos al 4 y vamos a empezar a ver de qué manera las costumbres opacan la voluntad de Dios. Las costumbres, las tradiciones de los hombres, porque solo una tradición, una costumbre es de los hombres, porque nada que venga de Dios se puede llamar costumbre o tradición, porque todo fluye de nuestro corazón, todo debe nacer de lo profundo de nuestro corazón. Dice en el 4, cuando el Señor hace la introducción de la tradición, empieza a explicar
¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos apartamos de los mandamientos de Dios a causa de la tradición? Y dice así: Dios dijo, les empezó a explicar qué era lo que sucedía con las tradiciones y las costumbres. Y le estaba hablando ¿a quién? A los fariseos. Y muchas veces te hemos enseñado, iglesia, que cuando se habla de los fariseos, nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo, de qué manera el Señor nos puede estar jalando las orejas y diciéndonos: fariseo. Esta prédica no es para los fariseos de hace tiempo, ya no están. Esta prédica es para ti y para mí, donde Dios puede hablar hoy en nuestro corazón y darnos cuenta de qué manera estamos siendo religiosos, que es uno de los sinónimos de ser fariseo delante del Señor, y no nos damos cuenta. Nos vamos a dar cuenta a través de la palabra cuando el Espíritu Santo empiece a explicarnos a cada uno. Dice así el 4: Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con los fariseos cuando enseñaban y hacían controversia y daban lo contrario a una orden de Dios? Y si analizamos en el 4, mira cómo empieza el versículo 4, dice: Dios dijo. Dios dijo. ¿Y cómo empieza el 5? Vamos al 5. Ustedes en cambio enseñan. Entonces vámonos a concentrar repasando ahí. Dice: Dios dijo. Lo que tú y yo tenemos que estar todo el tiempo pensando, analizando y recibiendo en nuestro corazón es lo que Dios dijo. Pero desafortunadamente, en los mandamientos que se inventan los hombres y lo que le agregan las comas, las frases y las palabras a la iglesia para enseñar, hace que pase lo que pasa en el 5. Ustedes en cambio enseñan. Y tú puedes decir: bueno, ¿y yo cómo enseño? ¿Y cómo se cumple eso ahí? Resulta que nosotros mismos, cuando hacemos el papel de religiosos y de fariseos, nos enseñamos a nosotros mismos. Entonces no recordamos el 4 que dice: Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, sino que acomodamos las escrituras a conveniencia de ¿qué? De esa carne que le gusta hacer, o las costumbres o las tradiciones, que nada que nos tomamos la decisión de apartar para poder del todo entregar un corazón completo, íntegro al Señor. Entonces Jesús hablaba aquí que Dios dijo que honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Eso lo dijo Dios radicalmente. Ustedes en cambio enseñan que un hijo, entonces ya acomodan, bueno, vamos a hablar aquí bien, vamos a explicar bien la palabra, que es que no se ha entendido, como para tener cómoda la iglesia y que no se sientan como que, ay, es que exigen mucho, hablan mucho, tiran mucho rejo, mucha correa, mucha disciplina. Entonces van desacomodando la palabra que Dios ha entregado y la desacomodan. ¿Y quién la desacomoda? Nosotros mismos. Pero en ese tiempo le hablaba el Señor a los fariseos cómo empezaban a cambiar la palabra de Dios por costumbres y palabras y consejos de hombre. Y aquí hablaba el Señor de cómo ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pueda darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Aquí sucede algo que en la vida religiosa, o cuando nos convertimos en religiosos, empieza a pasar algo que tal vez viene desde la descendencia del fariseísmo que se viene arrastrando en la iglesia,
Y es que religiosamente podemos decir, yo ya fui a la iglesia, yo ya leí la palabra de hoy, yo ya ocupé un tiempo en la mañana leyendo la palabra, yo ya fui a la iglesia, y toman las cosas que son sagradas y santas, como ayunar, y que es estar en la presencia del Señor, como venir a la iglesia, como leer la palabra, como estar concentrado en el aprendizaje de la palabra, como algo religioso. Entonces, como yo ya le dediqué este tiempo al Señor, ya lo gasté, ya lo hice, ya le cumplí a Dios. Pero cuando es tiempo de venir a honrar a padre y madre y darle una ofrenda al papá y la mamá, porque está hablando con el ejemplo de honrar a padre y madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Ya me ocupé de la religión, ya me ocupé de venir a la iglesia, y creemos que cumplimos delante de Dios con un compromiso por venir a la iglesia o por leer la palabra, y entonces ya no hago las obras. Cuando Dios dice la fe sin obras es muerta, porque tú vienes a la iglesia y puedes venir con muy buena actitud, pero de dientes para afuera, como dice el Señor. Pero tu corazón no está dispuesto a que todo lo que aprendamos en la iglesia lo practiquemos afuera. Y aquí hay un ejemplo de honrar a padre y madre. Aquí habla el Señor de que por venir a la iglesia o llevar una ofrenda le están enseñando fariseicamente que por venir a la iglesia o por hacer un rito o por una costumbre que se tenga, ya no hay que ir a hacer otra cosa ni ayudar a los padres. Y estamos poniendo el ejemplo de la autoridad, cómo se representa la obediencia de Dios delante de la autoridad que Dios ha puesto delante de los hijos de Él, para honrar las autoridades en la tierra. Algunos tenemos esposos, algunos tenemos padres, y algunos tenemos al prójimo, porque Dios habla de sujetarnos y de honrar y amar con amor fraternal también al prójimo. Entonces dice el Señor que en cambio ustedes enseñan que si ya lo hicieron en la iglesia, ya no hay necesidad de obedecer a los padres ni ayudar a los padres. 6. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Entonces, por causa de un rito y una tradición, lo que hacemos es no darle importancia a la palabra de Dios. Cuando nos volvemos tan religiosos, iglesia, y yo te lo digo porque el Señor ha tratado en mí la religiosidad, la sigue tratando, cada vez muestra o da muestras de cada paso que debemos dar realmente con un corazón íntegro, un corazón verdaderamente que adora en espíritu y en verdad, no un corazón religioso que simplemente hace las cosas para que seamos vistos tal vez delante de los hombres. Y poco a poco esa religiosidad se tiene que ir desapareciendo. Lo contrario a la religiosidad es la obediencia, dar pasos de obediencia delante del Señor. Pero la religiosidad es tal vez, fui a la iglesia, ya cumplí, leí la Biblia, ya cumplí, hoy leí la palabra, y no puedes ni faltar a la iglesia porque muchas veces sientes en tu corazón que no puedes faltar. Eso está muy bien, obviamente, qué rico pensar que no faltemos, pero más delicioso delante del Señor es pensar que no podemos faltar de dar frutos afuera después de escuchar la palabra. 7. Yo quiero que podamos entender la definición de cómo el Señor nos habla y nos da ese calificativo de hipócritas cuando dice: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y quiero que nos devolvamos al 6. Y cuando el Señor ha hablado de lo que podemos nosotros hacer como dar frutos después de venir a la iglesia, dice: en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre.
Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Nosotros anulamos la palabra de Dios cuando pensamos que solo por cumplir, venir a la iglesia o hacer otras cosas, no vamos a la presencia de Dios honrándolo. Así se llega a la presencia de Dios, así sentimos su gloria en nosotros en todo tiempo, cuando decidimos honrar, cuando decidimos dar pasos de obediencia y saber que no estamos siendo religiosos delante del Señor. Y sentir que cuando el Señor dice hipócritas, es porque de verdad la definición de hipócritas es actuar, es no hacer las cosas de corazón. Anteriormente, cuando se hablaba de los hipócritas, que el Señor se refería a los fariseos, y la definición de un hipócrita es actuar, es no hacer las cosas de corazón, es fingir, es ser un actor. Entonces yo soy un actor cuando no estoy siendo sincero delante del Señor, cuando hago las cosas para mostrar lo externo, para mostrar que oro si voy a la iglesia o con las palabras que hablo o porque hablo con versículos o con muchas cosas que el Señor sabe en nuestro interior y conoce de verdad las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuando no somos sinceros, Él sabe cuando somos hipócritas por mucho que queramos mostrar en lo externo a los demás. 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y popularmente hay un dicho aquí, un dicho paisa y en Colombia que dice que de dientes para afuera tú me quieres, de dientes para afuera tú me amas. ¿Y a qué se refiere el Señor? Que lo que se habla de aquí para afuera no es lo mismo que Él puede encontrar de aquí para adentro, dentro del corazón. 9. En vano me adoran sus enseñanzas, en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces, dentro de la religión, dentro de ser religiosos, nosotros mismos creamos nuestras propias reglas. Y por mucho que nos sentemos a escuchar la palabra en la iglesia, yo ya me senté en mi carne y yo sigo pensando lo que quiero pensar, pero lo que el Señor está tratando de hablar a mi corazón, yo lo detengo, no pasa de aquí de la cabeza. No pasa a la mente para ser transformados los pensamientos, no pasa al corazón para ser transformados los sentimientos de un corazón engañoso que viene cada día llenándose de la basura, ese corazón engañoso a través de las tradiciones y a través de los ritos y las costumbres que venimos practicando día a día, porque de familia en familia y de generación en generación lo venimos practicando. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar a Dios, el Señor, cuando le habla a los fariseos, dice: en vano me adoran, no recibo sus adoraciones, porque las adoraciones son de esa religión que se está formando adentro, y Dios no ama a los religiosos o no ama la religión. Entonces estamos formando nuestros propios conceptos humanos, y por mucho que Dios nos hable en la iglesia o en la semana a nosotros, a nuestro corazón, no lo recibimos porque esos conceptos ya están grabados en la dureza de nuestro corazón. Ya tenemos el itinerario de las costumbres que están tan arraigadas y es difícil sacarlo del corazón. Entonces esa adoración no agrada a Dios, la religión no adora a Dios. Si practicamos la religión, no adoramos a Dios. Y no crean que la religión solamente es hacer en la iglesia muchas cosas repetitivamente y no hacerla de corazón. Ser religioso también es hacer las cosas porque te lo dijeron en la casa, porque es que así tiene que ser, porque es que así se celebra. Y entonces vienen conceptos todavía a los que no renunciamos porque no renovamos la mente con la palabra que el Señor ha dado. No son más que reglas humanas. Cuando somos religiosos, nosotros mismos nos aconsejamos con las mismas reglas humanas.
Jesús llamó a la multitud, 10, y dijo: escuchen y entiendan. Cuando Jesús llama a la multitud, después de que ya le habló a los fariseos y le respondió lo que tenía que responder acerca de las reglas humanas, de cómo cambian una orden de Dios, cuando Él dice honren a padre y madre, obedezcan, pero cambian las reglas diciendo no importa si ya vino a la iglesia y presentó la ofrenda, no tiene que ir a obedecerle al papá, ya no hay necesidad de honrar a padre y madre, ya cumplió con venir a la iglesia. Y así en nuestro corazón lo hacemos cuando somos religiosos. Entonces Jesús llamó a la multitud y dijo 2 palabras claves para que un cristiano pueda transformar su entendimiento, sus pensamientos. Escuchen y entiendan. ¿Estamos en? No lo veo, el 10. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Y desafortunadamente en la iglesia casi siempre ¿qué hacemos? Escuchamos, pero no con entendimiento. Y el Señor nos llama a que no solo escuchemos, sino que entendamos lo que Él quiere decir. Él quiere transformar esos pensamientos que la tradición y la costumbre nos tienen amarrados. No nos hacen libres, estamos encadenados a todo lo que el mundo nos vende. El mundo ofrece otras cosas diferentes que se llaman tradición. Y esa tradición es la que nos tiene pegados, nos da hasta vergüenza renunciar en el nombre del Señor a tradiciones que nos encadenan, que nos atan a vicios, a cosas que no son agradables delante del Señor. Y Él dice, cuando llamó a la multitud, Jesús llamó a la multitud después de haberle hablado a los fariseos. Y tú estás entre esa multitud también. Y Él dice, vengan para acá. Los llamó y les dijo, escuchen y entiendan. No solamente escuchen, necesito que entiendan el mensaje. 11. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, cuando hablamos de contaminar algo, no es porque nos hizo el rito de lavarse las manos, no es que, ay, yo me voy a contaminar o no voy a hacer algo hoy de la manera correcta porque es que hoy no leí la Biblia. Tú puedes, obviamente es que es necesario que nos alimentemos cada mañana y leer la palabra, pero no como un rito. Eso no puede ser un rito, es algo que necesitamos, como necesitas desayunar cuando te levantas, como necesitas almorzar, como necesitas dormir y descansar porque estuviste todo el día trabajando. Es tan necesario recibir esa palabra de la mañana, pero no recibirla por un rito o por religiosidad o porque es que, ay, hoy no, ay, hace días no voy a la iglesia, ay, hoy no leí la palabra. Es entender, es con entendimiento que el Señor nos manda a hacer. Y Él dice, no es porque por el rito o no, que te contamines o no, para que lo que comas sea bendecido porque hiciste un rito. El Señor dice, lo que contamina a una persona no lo que entra por la boca ni de la forma que entra por un rito o no, sino lo que sale de ella. Ojo, iglesia, los pecados que tú y yo cometemos a diario es por lo que sale de nuestra boca, no por un rito religioso o por algo que tú le llames rito, sino por lo que sale de nuestra boca, porque antes de que salga de nuestra boca ya ha estado en ese corazón. 12. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? 13. Él les contestó porque los discípulos se asustaron de la forma en que tan sabia contesta Jesús, el maestro de maestros, el sabio, y de la forma en que contesta, le dicen los discípulos, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Y Jesús les dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió.
Y ahí recuerdan la historia de la cizaña, el trigo y la cizaña. Toda planta en el campo de nuestro amado Señor, en el campo del Padre, en el campo de ese agricultor que Él no haya plantado, será arrancada. Si no somos trigo, si no crecimos con Él, de la mano de Él, con la palabra, con el pan de vida, esa palabra, esa planta será arrancada. ¿Recuerdan esa historia? Será arrancada de raíz, le respondió. 14. Déjenlos, son guías de ciego, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. También ustedes son todavía tan torpes, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Nos devolvemos al 18 y dice el Señor: pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Si nosotros no empezamos, iglesia, a entregar todo el corazón al Señor para que esa religiosidad se vaya yendo y de verdad de lo que hay en el corazón se pueda hablar, porque cuando nosotros hablamos, me pones la imagen por favor del corazón, cuando nosotros hablamos y sale algo por la boca, es ahí donde ya estamos contaminando a las otras personas y estamos contaminándonos a nosotros mismos, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Usted, para poder haber hablado algo malo, ya tuvo que haberlo pensado. Pero como es la religiosidad, los mandatos de hombres que nosotros mismos vamos construyendo, nosotros hacemos la propia Biblia de nosotros. Eso se llama ser fariseos, se llama ser religiosos, porque el Señor nos predica algo y nosotros hacemos otra cosa, no damos fruto ni somos luz afuera donde Él nos necesita. Entonces, si en el corazón están los malos pensamientos, yo hablo lo que hay en mi corazón, yo hago juicio de las personas, viene la inmoralidad sexual de los pensamientos. Y dice el Señor que los pensamientos, ¿dónde se albergan? En el corazón. Homicidios. ¿Hay algún asesino aquí? Somos asesinos cuando hablamos las palabras incorrectas, cuando no corregimos con ternura, cuando nos da rabia algo que pueda pasar, ira, enojo, cuando no tenemos paciencia con los demás, estamos siendo homicidas. Los falsos testimonios, cuando aseguramos algo sin haberlo visto, sin conocer las intenciones del corazón de las otras personas, adulterios, robos, calumnias. Y dice el Señor que todas estas cosas son las que contaminan a la persona, lo que dejamos que entre. En este momento ya está en el corazón, pero ¿cuál es la tarea? De que poco a poco vamos descontaminando lo que hay en el corazón, porque a causa de las costumbres y las tradiciones, esos pensamientos están arraigados en el corazón. Entonces, ¿qué hay que ir soltando? Las costumbres de las que nos hemos venido acostumbrando, de las costumbres o las tradiciones que hemos venido practicando, que no soltamos, porque es que son buenas, porque es que a la carne le gusta. Entonces, para poder enamorarnos de otra cosa, tenemos que compartir, o de otra persona. Si nos enamoramos de Dios, del Padre, de Jesús, a través de compartir y compartir, esas tradiciones se van quedando atrás, ya no son tan importantes, las tradiciones ya no importan,
las costumbres ya no importan. Y hay unos consejos en la palabra donde el Señor nos habla en Mateo 23 de cómo poco a poco nosotros nos vamos a dar cuenta cómo somos fariseos o religiosos delante del Señor en Mateo 23. Y dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Mateo 23, 1. Siguió hablando en otro capítulo, estamos en el capítulo 23, donde el Señor habla mucho acerca del fariseísmo, de lo que le molesta al Señor cuando somos fariseos y religiosos. Entonces, después de hablar a la multitud, sigue el Señor y dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, 2, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Esa es la responsabilidad de los maestros de la ley, interpretar la ley y los mandamientos del Señor. Así que ustedes, aquí hay consejos prácticos que el Señor nos habla hoy, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, obviamente conforme a los mandamientos de la ley de Moisés. Y dice el Señor, hagan todo, obedezcan todo lo que les diga, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. Y ahí paramos. Cuando tú y yo predicamos y le hablamos a los amigos, a la familia, que venimos a la iglesia, uy, eso estuvo hoy una nota, qué chévere, estoy aprendiendo esto en la iglesia, ahí estás predicando. Pero cuando te toca enfrentarte con esa misma persona a un conflicto o a algo, no hay fruto si estamos haciendo lo que hace un religioso, lo que hace un fariseo, que predicamos y no hacemos lo que predicamos. Ahí somos fariseos y religiosos, y solamente con los actos o con lo que hablamos o lo que hay en el corazón. El Señor juzga lo que hay en nuestros corazones, y tú puedes decir, no, vea, yo me quedé callado, yo me aguanto lo que pasa. Eso también es religioso, porque no se trata de aguantar, porque el Señor mira lo que hay en nuestros corazones. Entonces, cuando predicamos y decimos que qué maravilla que estamos en la iglesia, que estamos experimentando, pero cuando nos toca hacer un reclamo, pero cuando nos toca hablar de cualquier cosa que no nos agrade, o cuando nos llama la atención y nos corrigen algo y explotamos, ahí nos llamamos fariseos, porque no estamos actuando conforme que predicamos. Muy bien. 4, siguen más consejos. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Cuando nosotros atamos cargas sobre los demás es cuando hacemos juicio y le decimos, mira, ¿por qué contestó así? Oiga, qué geniecito el suyo. Oiga, pero ¿por qué? ¿Qué son esas palabras? Oiga, pero usted ¿por qué no está estudiando? Y cualquier cosa que podamos confrontar o regañar al hermano, ponemos cargas pesadas y nosotros ni siquiera levantamos un dedo para hacerlo. Y ahí somos fariseos y religiosos, porque juzgamos a los demás de algo que ni siquiera nosotros nos proponemos con el dominio propio para hacerlo. ¿Comprendemos ahí? Entonces somos religiosos y fariseicos y falsos maestros cuando regañamos a alguien y ponemos cargas pesadas cuando ni siquiera nosotros lo estamos haciendo, y dice la palabra, ni siquiera movemos un dedo para hacerlo. Cuando juzgamos en el corazón, porque Dios nos conoce, obviamente, Él conoce las intenciones del corazón. Puede que usted se quede calladito y tenga una rebeldía pasiva, como llaman la psicología también, que hay una rebeldía pasiva y otra explosiva. Pero resulta que la intención del corazón, así te hayas quedado callado, estás juzgando y no eres capaz de mover un dedo, porque en tus pensamientos estás maquinando en contra del prójimo. Luego dice 5, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. ¿Qué será que usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas?
Esto fue algo impresionante que en el tiempo de los fariseos y los religiosos, el Señor en la palabra lo habla de una forma espiritual, divina, y la religiosidad la voltea y la pone como si fuera en lo literal y físico para ser vistos o para que seamos vistos delante de la gente. Y vamos a hacer, vamos a dar la explicación de las filacterias y las borlas, que el Señor habla de lo que hacían los fariseos frente a la gente para que los viera. Vamos a Hebreos 8:10. Cuando habla de las filacterias y las borlas, es la forma de llevar sus atuendos para que la gente los viera. Y vamos ahí a Hebreos 8:10. Y dice así, Hebreos 8:10. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. ¿Todavía no está? Bueno, vaya viéndola en sus Biblias mientras la miramos aquí. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. La voy leyendo entonces. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál versículo es? Hebreos 8:10. ¿Sí la leyeron en sus Biblias? ¿No la tenemos aquí en pantalla? Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré. ¿Dónde? Mire qué precioso, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Dónde hay que poner las leyes? En la mente y en el corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Resulta que el Señor habla de que el pacto que Él quiere hacer con nosotros es que la ley del Señor sea puesta en la mente y en el corazón. Pero cuando el Señor habla de las filacterias, que son los atuendos, es una cajita, vamos a mirarla ahí, que cargaban los fariseos, y en esa cajita pequeña estaban guardados unos pergaminos con la palabra de Dios. Es como que tú tengas puros papelitos y los guardes en la cartera o en tu agenda y te aprendas los versículos y vas recitando los versículos y tiene el cuerito ahí. Entonces, literal lo tomaron, no lo tomaron de forma espiritual, iglesia. Y la palabra de Dios se toma literal o espiritualmente. Es espiritual. El Señor permitió todo lo físico que hemos visto, los milagros, todo lo que sucedió frente a nosotros, para que eso fuera una muestra de todo lo espiritual. El templo físico es para mostrar el templo espiritual que debemos construir constantemente en nuestras vidas. Entonces el Señor decía a los fariseos hipócritas, porque se visten con las filacterias y con todos los atuendos que no son agradables, y las borlas, que ahorita vamos a ver qué son las borlas. Entonces estas filacterias lo que hacían era adornar su exterior, pero si guardamos en la cajita que representa nuestro corazón, o sea, esa cajita de la que Dios hablaba era tenerla en nuestro corazón. Y mira cómo en la imagen, cómo la usaban para cumplir literalmente los fariseos eso que era en el brazo izquierdo, amarraban con el cuero en su brazo para que le quedara cerquita la cajita con los versículos, cerquita al corazón, y también en la cabeza se lo amarraban para tenerlo cerquita a su mente. Pero Dios hablaba un trasfondo espiritual. El trasfondo era que lo tuviera la palabra en la mente y en el corazón, pero no de una forma externa, sino de una forma interna, donde solo Dios puede ver las intenciones del corazón. Y las borlas, vamos a ver la definición de las borlas, y vamos primero, antes de poner la imagen, vamos a Números 15:38. ¿Qué quiere decir también las borlas? Cuando el Señor hablaba de que se visten con las filacterias y las borlas adornando sus vestidos externos. Y vamos a ver en
Números 15, acerca de qué quiere decir el Señor con las borlas y los atuendos. Y dice, Números 15, 38 al 41. El Señor dice, desde el 38, que les dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. O sea, era un atuendo que se usaba para mostrar con color púrpura, pero ya vamos a ver para qué. O sea, el Señor mandó desde Números para que se mandaran a hacer eso, y dice, estos flecos le ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Pasemos un momentico a la imagen donde están las borlas, que son los flecos que el Señor pedía que fuera un atuendo que le recordaría los mandamientos en todo tiempo. Entonces este era el vestido que tenían los hijos de Dios, y el Señor les decía, mira, póngales esos flecos que se llaman las borlas, para que cuando vean esos flecos y los cosan y los agreguen a sus vestiduras, recuerden que no se les puede olvidar los mandamientos para cumplir. Era simplemente para que se recordara en todo tiempo que debían estar atentos a no cumplir los deseos del corazón ni de los ojos. Entonces, una vez sabiendo esto, quiero que volvamos a leer Números. Lo vamos a compartir otra vez para que ya lo leamos con entendimiento y que sepamos de qué habla el Señor, ¿cierto? Entonces es en el 15:38 otra vez. Dice, el Señor habla y dijo que les dijera al pueblo de Israel, a todos los hijos, el Señor ordenó a Moisés desde el 37 que les dijera a los israelitas. ¿A quién le ordenó? A Moisés. Vaya, díganles a ellos. Y dijo que les dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos, esas son las borlas, flecos, y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura, que era el color sacerdotal, para ser como sacerdotes que se comporten a la altura de como el Señor manda. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor. ¿Con todos o con algunos? Entonces el Señor quiere todo el corazón o de a pedacitos, porque religiosamente, como hacemos una cosa, creemos que ya cumplimos con todo lo que el Señor manda, y el Señor dice que un corazón íntegro es el que cumple todos los mandamientos. Y para eso tienes a los pastores en la iglesia, para eso tienes el Espíritu Santo de Dios que te enseña en todo tiempo. Y dice, esos flecos son para recordar que se debe cumplir con todos los mandamientos de Dios y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. O sea que nos empezamos a prostituir cuando nos dejamos llevar de los deseos del corazón, cuando nos dejamos llevar de lo que ven estos ojos, porque debemos ver con los ojos espirituales, porque si vemos con estos ojos estamos siendo ciegos al camino que Dios nos quiere mostrar. Es el camino invisible, solo se ve a través del Espíritu Santo. La esperanza que viene solo la podemos entender en el Espíritu. Cuando cantamos la canción que cada vez o lo que viene cada vez será mejor, el Señor se refiere a que lo que viene es lo que durará y perdurará en la vida eterna, no en esta vida corta. Cuando tú digas todo va a estar bien, el Señor dice que todo va a estar bien, pero después, no ahorita. Ahorita tenemos que padecer los sufrimientos de Cristo, tenemos que sufrir cuando morimos a esta carne, cuando tomamos decisiones que de verdad agraden al Señor. Luego vamos al 35 y dice, ya leímos el 35, que no deben prostituirse y dejarse llevar por los impulsos. ¿Cuántos pecados cometemos, iglesia, por los impulsos?
¿Cierto que sí? Porque pensamos a la loca y se nos sale por la boca lo que ya hay en el corazón, lo que ya pensamos. Y dice el Señor en el 40, tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra, así será mi pueblo consagrado, porque tenemos pendientes todos los mandamientos en lo físico o adentro, no pendientes aquí en lo externo. Yo soy su Dios que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Si el Señor nos sacó de Egipto, es para que Él sea nuestro Señor, para que le obedezcamos a Él, para que tengamos ese concepto real de estar recordando todo el tiempo de que debemos cumplir los mandamientos, porque ya los metimos en la tablilla de nuestro corazón. Vamos a Proverbios 7:1 y vamos a hablar de la familia de Dios. ¿Qué realmente para Dios es la familia? ¿Cuál es la de verdadera enseñanza que debemos recibir del Señor? Proverbios 7, del 1 al 4. Hijo mío, dice el Señor, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. ¿A dónde se atesoran? Todo lo que hay en nuestro corazón son los tesoros que decidimos guardar. Donde está el tesoro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si el tesoro que tú guardas en esa cajita que vimos ahorita, que es la cajita de nuestro corazón, son las costumbres y las tradiciones de este mundo, entonces ahí es donde está mi corazón. Pero si realmente en esa cajita de mi corazón yo guardo la palabra de Dios que hace cambiar y transformar mis pensamientos y mis sentimientos, ese es el tesoro que yo estoy guardando. Y dice el Señor que ahí es donde los puedo poner en práctica, si los guardé de verdad en el corazón. Tú no puedes practicar nada de los mandamientos del Señor y de lo que Él manda hacer y de lo santo y de lo puro, si no has abierto la cajita de ese corazón, si no los has escrito en la tablilla del corazón. Si sigue escrito en tablas de piedra, nunca vas a tomar decisiones que te hagan apartar de las costumbres y las tradiciones del mundo. Y solo el Espíritu Santo te puede estar diciendo ahí a qué tradiciones y costumbres del mundo todavía estás pegado y arraigado o apegado. Y solo cuando tú permites que en ese corazoncito, esa cajita que hay que guardar acá, guardas la palabra, los versículos, los pergaminos, solo cuando los guardas aquí, esos pensamientos van a fluir y van a hablar palabras de vida a los demás y a ti mismo. Porque si no hablas palabras de vida, te estás contaminando con lo que dejas salir por tu boca. ¿Y cómo lo dejas salir? Porque no has cambiado lo que hay aquí, porque lo tienes amarrado en el brazo y porque estás haciéndolo religiosamente, externamente, y lo estás amarrando en tu mente afuera y no adentro, donde los pensamientos deben ser renovados. 2, cumple con mis mandatos y vivirás. O sea que si no cumplimos con los mandatos del Señor, ¿qué hacemos? Morimos, somos muertos andantes, zombies en la tierra. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. ¿Qué te pasa a ti cuando te cae un sucio en el ojo, a ti y a mí? Nos desesperamos porque se le fue a la niña de los ojos y no eres capaz de ver y te desesperas, te pica, te duele. Y dice el Señor que cuida las enseñanzas como la niña de los ojos. Haz de cuenta que esas enseñanzas las guardas tanto como si le cayera algo. Como cuidas tus ojos, cuida las enseñanzas, guárdalas. Como cuando te desesperas, cuando te cae algo en los ojos, te cae jabón, te cae algo, limón. ¿Cómo te pones cuando te cae limón? O cómo nos ponemos, porque a mí también, ¿cierto? Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. ¿De qué está hablando? De las ordenanzas y los mandamientos. El Señor te lo dice con ternura. Yo no sé si a ti te parece, pero a mí
la ternura con el que el Señor habla, llévalos atados en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. ¿Qué tal si tú y yo hacemos ese ejercicio ahí? Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Mira la sabiduría enfrente a ti. Y la sabiduría es Jesús enfrente tuyo. La sabiduría es el Espíritu Santo frente a ti y el Padre. Deja que el Espíritu Santo te haga ver enfrente de ti la sabiduría. Y dile, sabiduría, eres mi hermana. Díselo. Sabiduría, eres mi hermana. Y dice, y a la inteligencia, ¿qué le vas a decir? Eres de mi sangre. Y erróneamente las costumbres de la tierra, por no conocer la palabra de Dios, le dice, ¿y esta familia es de sangre o es adoptada o es por allá, o convivieron juntos o vivieron toda la vida juntos, o es familia de sangre? Entonces, ¿cuál es la familia de sangre, verdad, según la palabra? La inteligencia. ¿Y la inteligencia y la sabiduría de quién es la familia de tu sangre, iglesia? Dice el Señor, dile a la inteligencia, eres de mi sangre. Hacemos el ejercicio. Dile, inteligencia de mi Padre, tú eres de mi sangre. Y vamos a revisar algo muy precioso que el Señor nos enseñaba cuando el Señor decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando tenía 12 años, que se fue a la sinagoga y estaban viniendo del pueblo donde estaba hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Y era una multitud, era un gentío, y se le perdió a María y a José, el niño de 12 años, y entre la multitud iban caminando y creían que iban a ir detrás en la caravana con los otros, devolviéndose de celebrar la Pascua. Y se le perdió, y cuando lo encontraron, ¿y por qué me hiciste eso? Y le dice Jesús a los 12 años, ¿por qué me estaban buscando? No se preocupen por eso, ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Será que tú y yo estamos concentrados en los negocios del Padre? ¿O estamos haciendo lo que hace el mundo y no estamos sabiendo que es necesario? Repita conmigo, me es necesario en los negocios de mi Padre. ¿En los negocios de qué? Estar. Quiero que nos devolvamos a Mateo 15, por donde todo empezó cuando hablamos hoy, de lo que el Señor estaba hablando a los fariseos, y vamos desde el 6. Mateo 15, y dice así, vamos al 7. ¿Recuerdan cuando el Señor nos estaba hablando con esa palabrita de hipócritas, de cuando profetizó de ustedes que de labios, ¿qué? Me honran, pero el corazón, ¿qué está pasando con ese corazoncito, iglesia? ¿Está lejos o cerquita? Y vamos a acabar de ver por qué está lejos. Ya habíamos visto lo de la planta, lo que el Señor hablaba y lo que pedía a Pedrito cuando decía que le explicáramos, y él explicó. Las cosas que nosotros estamos permitiendo para que nos seamos contaminados en todo tiempo son nuestros propios pensamientos. Entonces, que esto quede grabado en nuestra mente y podamos pedir perdón hoy, porque el Señor está hablando a nuestro corazón que estamos actuando, que estamos siendo hipócritas delante del Señor. Estamos siendo actores porque no estamos afuera mostrando lo que Él nos ha dado, y porque al ser actores estamos siendo religiosos y mostrando algo externo que no debe suceder. Y ahora volvamos a Mateo 23. O sea, quiero que esto quede en el corazón, donde sintamos si de verdad nosotros estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad, o estamos siendo actores de una obra de teatro que Él no nos mandó a actuar.
Él nos mandó a ser sinceros, Él nos mandó a entregar las cosas que de verdad Él ha puesto en nuestro corazón, en esa tablilla del corazón. Luego, cuando volvemos a Mateo 23, Él llama religioso, y ahí continuamos porque habíamos hablado de las filacterias, seguimos el 6. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de las sinagogas. Mateo 23, 6. 7. Porque la gente los saluda en las plazas y les da la importancia de que en las plazas la gente los salude y les dé un nombre, un título y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. 9. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo, y el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando el Señor dice que Él es el único Padre, solo de Él dependemos, nosotros estamos como pastores para cuidar la grey del Señor, y somos siervos de Dios y enseñamos a ustedes a servir. Nosotros venimos a servir, y para eso vamos concluyendo con 1 de Pedro 5, del 1 al 11. Con esto de 1 de Pedro del 1 al 11, 1 de Pedro 5, vamos a concluir lo que hemos hablado en este día, porque cuando el Señor dice no se hagan llamar maestros, nosotros no vinimos a este lugar para tener títulos de nada, iglesia. Dice, solo hay un maestro, solo hay un Padre. Si tú careciste de Padre en la tierra, no nos perdimos de nada. Y si tuvimos un Padre en la tierra que tal vez tú sientas que no te dio lo que tuvo que haberte dado, porque a la mayoría nos fue pasando, porque ellos también aprendieron a dar amor de una forma errada, porque no fueron amados como el Señor quería que fueran amados en la tierra. Y como el Señor quería que fuéramos amados en la tierra, a través de los padres que nos enseñaran acerca del temor de Él, pero no nos lo enseñaron ni a ti ni a mí. Entonces, para eso está este papá que nos rescató y nos adoptó, para darnos de ese amor que terrenalmente no tuvimos. No es tiempo de quejarnos porque no tuvimos papá, o porque si lo tuvimos no lo tuvimos de la forma correcta. No es tiempo de eso, iglesia, porque dice el Señor, solo hay un Padre en el cielo, y nos aferremos a esa paternidad que Él quiere que tengamos. Entonces, en 1 de Pedro el Señor concluye que acá como pastores simplemente somos la representación del Padre del cielo acá en la tierra, para cuidar las ovejitas de Dios. Esta es la iglesia de Dios, donde nosotros podemos declarar que somos, aquí están las ovejas de Dios. ¿Cuántas ovejas hay? Acá están los hijos de Él. O sea, Él es Padre, y si es Padre hay hijos. Él es el pastor de pastores, y si hay pastores, porque hay ovejas. Él es el maestro y el rabí, el maestro, el que todo lo sabe, el mejor profesor, el mejor maestro. Y si hay maestros es porque hay pupilos y discípulos. Entonces vamos con el resumen en 1 de Pedro 5, y decía aquí en 1 de Pedro a los ancianos, dice así: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de ¿quién? Nosotros no somos dueños de ustedes, iglesia. Nosotros tenemos la tarea de servirle al Señor hablando de lo que Él nos enseña, pero viene para nosotros también. Por eso ustedes tampoco son dueños de nadie. Por eso a nosotros tampoco nada nos pertenece. Nosotros somos encargados de servir y enseñarles a ustedes ¿a qué?
a servir también, a hacer luz en otros lugares, a hacer luz en la iglesia. Y dice, cuiden como pastores el rebaño que está, ¿rebaño de quién? De Dios que está, ¿qué? A su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Cuando el Señor habla de que ustedes deben imitar a los pastores, es imitar ese afán de servir. Iglesia, dejemos el afán de querer ser servidos. ¿Eso es malo o bueno? Cuando nosotros tenemos un afán de querer ser servidos, se nos olvidó para qué vinimos acá. Vinimos a ser siervos, a imitar. Aquí imitamos a Pablo, a los apóstoles, a los discípulos, a los profetas que hicieron lo bueno, que vinieron a servir y a ser usados por Dios. Por lo tanto, tú también debes aprender a servir, a tomar de los ejemplos. Pero ¿sabes cuándo tú no aprendes a servir? Cuando dices, y mire cómo me habló, y mire la cara que me hizo, y mire cómo dice, es que no me mira, es que no me saluda. Eso no es servir. Eso es esperar que te sirvan. Cuando deseas que seas agradado en tu corazón por los actos de las otras personas. Cuando tú estás llamado a agradar a las personas solo porque viniste a servir o viniste a estar al servicio de los demás. 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplo para el rebaño. Entonces, empezando por los pastores, no ser tiranos, porque si somos tiranos, estamos haciendo algo en la iglesia donde el Señor nos puso a cuidar el rebaño, tratar mal y ser tiranos con las ovejas del Señor. O sea que tú debes hacer lo mismo, iglesia. Cuando eres tirano con las personas, cuando en tu casa no haces lo que ves como ejemplo de los que están en la iglesia como pastores, haciendo lo que a Dios le agrada. Toma como ejemplo lo que hace la palabra. Y cuando tú vas y le contestas mal a tu mamá, a tu esposo, o peleas con tus hermanos, o solo lo piensas, estás siendo tirano y no estás imitando lo que Dios quiere. No te mides para hablar y expresar. 4. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice el Señor, revístase, póngase los flecos para acordarse de lo que debe hacer. Revístase de humildad, que no se te note la soberbia y el orgullo con tus pensamientos, con tus gestos, o despreciando cuando algo no te gustó, cuando no te sirvieron, cuando el que debe servir eres tú, el que está sentado hoy escuchando la palabra. Estamos. Y Dios dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 6. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Si tú te humillas, Él te va a exaltar en el debido tiempo, no cuando tú quieras. Practica, depositen 7, en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios dice, depositen algunas preocupaciones. ¿Deposite qué? Toda ansiedad, todo lo que te preocupe, deposítalo en Él antes de hablar, antes de expresar lo que no se deba expresar. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no puede leer los pensamientos de tu corazón, Dios sí. Pero cuando tú contristas el Espíritu Santo y dejas apagar la luz, el enemigo se da cuenta y está rondando como león rugiente buscando a quien devorar, porque se dio cuenta que apagaron la luz en esa casa. Dejaste entristecer y contristar el Espíritu Santo por pensar cosas que no debes estar pensando, por no imitar las conductas del Maestro, por no imitar las conductas del Espíritu Santo, del Padre eterno. Resístalo, manteniéndose firmes
en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Eso es un proceso que debemos pasar. Cuando nosotros ya hayamos padecido un poco, cuando ya hayamos sufrido por fallarle a Dios, cuando ya hayamos ido a su presencia arrepentidos, Él dice que Él viene después de haber sufrido un poco. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que hay cristianos que no han sufrido porque todavía no han entendido. ¿Y saben por qué no han sufrido? Porque todavía le dan gusto a la carne. Entonces todavía se complacen. Cuando uno sufre por Cristo es cuando le duele, se arrodilla y se somete delante del Señor. Cuando uno sufre por Cristo es cuando le gritaron y en su intimidad: Señor, aquí estoy, aprendiendo de los padecimientos de Cristo, siendo humilde, callando, pero bendiciendo desde mi corazón al prójimo. Cuando ya hayamos padecido, dice el Señor, que el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Entonces, de pronto, todavía como cristianos no hemos experimentado esa restauración, y los hará fuertes y firmes. Por eso todavía en la iglesia todavía no hay cristianos fuertes y firmes, porque no han pasado por ese proceso de ser firmes, de mantenerme en los deseos de Dios, no en lo que me arrastra o me viene llevando las tradiciones y las costumbres. Entonces, cuando yo me suelto de las tradiciones y las costumbres, duele a la carne y tiene que doler, pero las estoy dejando. Duelen las críticas, duelen los insultos, hasta que ya no me duelan y ya yo me haga firme en Él. Tiene que llegar el momento donde ya sea fuerte. Ya no me duelen las críticas, ya no me duele lo que me diga en la familia, ya no me duele lo que me diga el que no crea, uno no lo entiende, y me hago firme y estable y fuerte. Cuando aún no somos fuertes, firmes y estables, y todavía estamos dejándonos llevar de esos deseos y esa angustia y esa tristeza, es porque aún no hemos pasado el proceso donde nuestra mente tiene que ser renovada y donde tiene que ser transformada. Iglesia, que de hoy en adelante tú puedas decir: quiero hacer la voluntad de mi Padre. La familia, decía Jesús cuando lo fue a buscar María y sus hermanos: Jesús, allá afuera te está esperando María, tu mamá te está esperando y te está esperando tus hermanos. Y él mira para dar una enseñanza y dice: mis hermanos, mi madre, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, si la familia que llamamos de sangre en la tierra se quiere hacer de verdad nuestra familia, simplemente es hacer la voluntad del Padre. Si quieren hacerse de verdad nuestra familia de sangre, también tienen que decirle a la inteligencia de Dios: tú eres mi familia de sangre. También tienen que decirle a la sabiduría de Dios: tú eres mi hermana. Esa es nuestra verdadera familia, iglesia, porque la familia con la que compartimos terrenalmente, que sigue arraigada a la costumbre, que sigue arraigada a la tradición, esa familia que todavía comparte eso es para una vida corta, es para unos días cortos, pero la familia de Dios, la que permanece y obedece al Padre, esa es la familia con la que vamos a vivir largura de días eternos y para siempre. Es con esa familia que debemos compartir para que haya un yugo igual, no un yugo desigual, donde podemos hablar el mismo idioma. Pero mientras tú compartas con la familia terrenal que aún no conoce el Señor, tú fuiste enviado a dar frutos. Tú fuiste enviado a mostrar que Cristo vive en ti a través del amor fraternal, a través de el rechazo a la religiosidad. A que muestres el rechazo a la religiosidad es mostrar los frutos de amor,
de misericordia y de justicia. Así se muestra la fe, mostrando la justicia y el amor cuando tengas que enfrentarte a las personas que no conocen. Es encender esa luz en medio de la oscuridad, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Ahí, esa es la tarea, iglesia, de mostrar la luz de Jesús que brille en todo lugar y en medio de la oscuridad. Que tú muestres los frutos y que muestres que Cristo vive en ti. Ponte de pie, iglesia, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Yo quiero que ahí donde tú estás, iglesia de corazón, puedas reconocer y que no seas tú mismo como tal vez estás acostumbrado a usar vanas repeticiones y hablar lo que diga tu corazón engañoso. Yo quiero que ahí donde tú estás te dejes guiar de la voz del Espíritu Santo y que tú le digas: Espíritu Santo, quiero que me muestres si yo honro a mi Padre de labios. Espíritu Santo, quiero que me muestres de qué manera mi corazón está lejos de mi Señor. Pregúntale, iglesia, porque tú mismo no te puedes contestar y tú mismo no te puedes seguir aconsejando. Dile: Espíritu Santo, necesito que tú me reveles a mi corazón y me muestres qué costumbres y qué tradiciones están arraigadas a mi corazón para que ese corazón íntegro que mi Padre necesita esté tan lejos de su presencia. Solo pregúntale, porque si tú le preguntas de corazón, Él te lo va a responder. Pero si tú sigues confesando con tus labios o de dientes para afuera, vas a seguir haciendo una oración que solo hace un religioso, repitiendo y repitiendo lo que sus propios argumentos y pensamientos y filosofías humanas pueden estar repitiendo en todo tiempo. Iglesia, haz el ejercicio de escuchar la voz del Espíritu Santo y hazle esta pregunta hoy a tu Señor y dile: Espíritu Santo, háblame, revélame a mi corazón de qué manera yo estoy tan apartada y lejos del corazón de mi Señor. Y dile ahí: Padre, yo te digo que tú eres mi Padre, pero no me comporto como tu hijo. Yo te digo que soy tu siervo, pero no me comporto como ese siervo. Yo te digo que soy tu discípulo, tu estudiante, tu pupilo, pero no me comporto como ese estudiante que saca las mejores notas en tu reino. Déjate guiar. Dile: Espíritu Santo, trae a mi mente y a mi corazón qué tradiciones, qué costumbres que vienen desde mis padres, de los abuelos, de los familiares, tengo arraigado en lo más profundo de mi corazón, y que eso es lo que me hace actuar, hablar y pensar y hacer contrario a esa voz y a esa palabra que Él quiere hacer. Dile: Padre, enséñame a través de tu Santo Espíritu y a través de los ejemplos de mi Jesús, cómo puedo ser esa luz que se enciende en medio de la oscuridad, cómo puedo ser esa luz en medio de los que no conocen de ti. De la familia terrenal, de los amigos que todavía no te conocen y que tú me puedes usar como ese instrumento de amor, de misericordia, de justicia, y que la fe se vea reflejada en las obras. Gracias, Padre, porque hoy hablas a nuestro corazón y nos permites reconocer cuántas costumbres y religiosidad nos apartan de ti. Deja que no solo hoy, sino en todo tiempo Él te ministre a tu corazón. Gracias, Padre, porque hoy nos das ese entendimiento
y porque nos enseñas que no solamente debemos escuchar, sino entender tu palabra, Señor. Y que nos vamos hoy con ese entendimiento en nuestro corazón, que tú nos ayudas a agradarte cada día. Y con ese entendimiento de que la sabiduría es nuestra hermana y que la inteligencia de nuestro Padre Celestial es nuestra familia de sangre, no nuestra propia familia, nuestra propia inteligencia, ni nuestros propios pensamientos en nuestra familia, ni nuestras propias costumbres que trajimos de la que llamamos la familia de sangre. Esa no es. Y hoy te pedimos perdón y estamos delante de ti para que hoy sea un comienzo de un año nuevo en tu presencia, en tu conocimiento, en tu sabiduría y en tus revelaciones, para actuar conforme a tus mandatos, no conforme a ritos ni tradiciones. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados y hablarnos y por poder enseñarnos y aprender hoy cómo se empieza un día nuevo más, un año nuevo en ti, en tu presencia, y caminando y dejándonos guiar en tu camino. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de tu mano y no permitirás que nos apartemos del camino, sino que estemos detrás de tus pasos a través de esa palabra y a través de tu guía, que es tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.